Esto es Estudiando la Biblia con Propósito, un programa dirigido por Telmo Coronel, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amigos y amigas, bienvenidos. Hola mis queridos amigos, saludos y bendiciones para ustedes y aquí gracias por permitirnos entrar en sus hogares y compartir con nosotros este mensaje maravilloso de la palabra de Dios. Pastor Telmo, aquí en este momento. Gracias también, hermana Marlene, por estar con nosotros estudiando la Biblia con propósito y en esta lección número 24 lecciones que ya estamos poniendo a sus órdenes para estudiar la Biblia juntos. Les enviamos saludos y bendiciones de nuestra parte del ministerio Estudiando la Biblia con propósito. Y les invitamos en esta ocasión a estudiar el libro de Lucas capítulo 4, verso 31. Ahí vamos a ver lo que el Señor Jesucristo hizo. La primera liberación y más milagros. Eso es la lección de este programa. Oremos. Papito Dios, gracias por el privilegio de estudiar la palabra de Dios. Gracias también por habernos llamado y nosotros hemos respondido a ese llamado. Y usted nos ha preparado para también ayudar a los demás, especialmente aquellas personas que no saben leer, aquellas personas que no pueden ver, para que nos escuchen atentamente la palabra de Dios, tal como está escrito en la Biblia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Te damos la gloria, la honra y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe paso a paso en el estudio de la palabra de Dios en esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermana, ayúdenos dando lectura de Lucas capítulo 4, 31 hasta el 34. Dice así la palabra de Dios. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Ahí está. El Señor Jesucristo vino a este mundo. Primero, aprender de parte del Dios Todopoderoso. Él todo lo hacía por medio del Espíritu Santo. Él tenía sus tiempos de secreto en la intimidad con Dios, y él recibía las enseñanzas para luego compartir. Y él vino, ¿a qué vino a este mundo? A aprender, a enseñarnos, a predicarnos, a sanarnos, a liberarnos, a profetizarnos y también a resucitarnos. En algunas ocasiones a resucitarnos literalmente, personas que estaban muertas, pero a resucitarnos espiritualmente. Ese trabajo, esa misión vino el Señor Jesucristo a sanarnos nuestros corazones heridos, corazones destrozados en algún momento. Él vino a sanarnos y todo lo hacía por medio del Espíritu Santo de Dios. Y le pido, hermana, que nos ayude con una lectura en Mateo capítulo 12, verso 28. El Señor Jesucristo explica, por ejemplo, de lo que en este momento está haciendo, de acuerdo a la Escritura, haciendo una liberación de aquella persona que estaba endemoniada. Y él dice que
si Él echa fuera demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente el reino de Dios se ha iniciado en ese hogar, en esa persona, en ese pueblo. Eso es lo que nosotros queremos, que en nuestro tiempo, que Dios nos utilice para levantar el reino de Dios a través de las sanidades, de las liberaciones y todo lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado, levantando el reino de Dios sobre las cenizas del reino de las tinieblas. Hermana. Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios llega hasta nuestros hogares. Y aquí vemos Lucas 4:31. Descendió Jesús a Capernaum. Capernaum era una ciudad más grande que de Nazaret, una ciudad muy extensa. Estaba junto al mar de Galilea, donde se levantó esa ciudad de Nazaret, pero dentro de la provincia, pero era una ciudad grande, Capernaum, y los enseñaba en los días de reposo. Se movilizó de Nazaret a la ciudad de Capernaum y ahí les enseñaba. Y de pronto, mientras se enseñaba a él y admiraban la doctrina, lo que él estaba enseñando, apareció algo, podríamos decir, algo novedoso. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad, sin necesidad de gritar, sin necesidad de levantar la voz. El Señor Jesús lo enseñaba con autoridad de parte de Dios, porque él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, como lo vemos en Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán cuando fue bautizado. En el verso 14, Lucas 4:14 dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, a su tierra, donde él se había criado. Entonces él estaba enseñando en la sinagoga, dentro y fuera estaba enseñando. En las sinagogas es las congregaciones, las iglesias donde se reúne la gente. Eso es iglesia, eso es congregación. Entonces él estaba ahí y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, un espíritu inmundo, el cual exclamaba a gran voz. Mire, dentro de las sinagogas, dentro de las congregaciones están también personas poseídas por un espíritu malo. No es que le trajeron a él. Él estaba dentro de la congregación y estaba con ese espíritu inmundo, con ese espíritu diabólico. Y estaba exclamando, estaba levantando la voz que le estorbaba. Según él, que le estorbaba a Jesús. Le estorbaba porque le estaba atormentando. Solo con la presencia de Jesús, solamente con su nombre, ya es causa de estragos a las personas. Repito el verso 32 y 33. Y también el 34 dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, un espíritu inmundo, el cual exclamaba a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Mire, los demonios conocen quién era Jesús. Los demonios eran ángeles que antes de la caída le conocían a Jesús
Por eso él dice, yo te conozco quién eres. Has venido para destruirnos. Sí, el Señor Jesús vino para destruir las obras del enemigo, para destruir y construir. Primero destruye y luego construye. Como también se le dijo a Jeremías cuando él fue llamado, te he levantado, te he puesto como profeta a las naciones para que tú destruyas y luego edifiques. Hermana, denos su apreciación, su comentario de que Jesús enseñaba con autoridad. Él buscaba del Espíritu Santo, llenarse del Espíritu Santo para ir a la congregación a enseñar con autoridad, de tal manera que la congregación, la gente se sorprendía y reconocían que él lo hacía con autoridad. Pues viendo aquí que Jesús estaba en la sinagoga y todos los que le escuchaban hablar, ellos se admiraban de verle a Jesús con esa autoridad que él predicaba la palabra, que él hablaba, y todos estaban atónitos, o sea, admirados de lo que Jesús hablaba. Y ellos prestaban tanta atención, pero no se habían dado cuenta de que había una persona endemoniada en ese lugar. Entonces, esa es la misión de cada uno de nosotros como cristianos, poder ayudar a liberar a esas personas que están poseídas muchas veces, a veces por aflicción, por dudas, por miedos, por temores. También así el Señor Jesús llegó a esa sinagoga a liberar a esta persona. Gracias, hermana. Sí, mire, nosotros tenemos que seguir los pasos, los ejemplos de Jesús. Tenemos que estar preparados para estas situaciones que son difíciles, complicadas. Cuando hay una persona endemoniada en la congregación o lo mejor en la misma casa, nosotros tenemos que hacerlo como Él lo hizo, echar fuera demonios por el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo de Dios, como Él nos ha dado el ejemplo, ese ejemplo grandioso, maravilloso. Y en el verso 35 dice, Jesús le reprendió a la persona endemoniada que estaba gritando, yo te conozco, has venido para destruirnos, yo sé quién eres. Y Jesús le dijo, cállate, sal de él. Entonces el demonio, derribando en medio de ellos, salió de este hombre, salió de él y no hizo ningún daño, le dejó ileso a esta persona, porque en algunas ocasiones el demonio deja con heridas o con cualquier secuela, pero en este caso el demonio lo dejó y le dejó sano y libre a esta persona. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares, en todos los lugares, en todos los contornos, lo que Jesús hacía con la gente, con las personas que están poseídas. En este tiempo también nosotros tenemos que hacer lo mismo. Esa es la falla nuestra como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, como servidores de Él. Estamos fallando. Tenemos que trabajar con la gente que da indicios de que hay espíritus malos. Esos espíritus malos se esconden en las personas y nosotros tenemos que aprender a desarrollar autoridad en el Espíritu Santo de Dios y echar fuera estos demonios que pueden estar en las mismas congregaciones, en las mismas personas, porque Él es una persona que se viste y se disfraza de persona buena. Por eso dijo el Señor Jesucristo, son lobos rapaces vestidos de ovejas. Entonces tenemos que nosotros tener el discernimiento para
expulsar estos demonios. Después que él hizo esto y la fama que iba tomando, fama en el buen sentido de la palabra, fama por la autoridad, por esa capacidad de Jesús de hacer las cosas de una manera milagrosa, de una manera sorprendente, y luego tuvo que ir a visitar a los familiares de Pedro, sus discípulos, que necesitaban posar donde ellos, y se encuentran con una novedad. La suegra de Pedro estaba enfermita. Hermana, ¿qué pasó con la suegra de Pedro? Mire, suegra de Pedro, Pedro tenía esposa, tenía seguramente hijos. No, la palabra de Dios no nos dice de los hijos de Pedro, pero sí nos habla de esposa, porque caso contrario, ¿cómo va a hablar, cómo va a decir de la suegra de Pedro, hermana? Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, la suegra de Simón. Tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Qué lindo ejemplo. Qué lindo ejemplo de Pedro primeramente, que le quería a su suegra. Lo llevó a Jesús a visitar a su suegra, y su suegra estaba enfermita. Qué linda la lectura. Entonces Jesús se levantó después de hacer ese trabajo de liberación. Se fue de la sinagoga y entró en la casa de Simón Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, estaba enfermita con una infección intestinal, no sé, pero tenía fiebre. Y le rogaron, mira, la suegra de Pedro está enfermita. No sé si fue la esposa de Pedro, le dijo a Pedro, di que Jesús vaya y ore por mi mamá. Y fue y oró. Y seguramente estaba en el suelo, no sé, porque dice ahí, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la causa de la enfermedad. La fiebre es el efecto de la enfermedad, pero él reprendió la fiebre y la causa de la fiebre, y la fiebre lo dejó, la sanidad le llegó. Pero aquí está lo importante, lo aplicable, lo mejor para nosotros, la reacción de esta mujer que recibió sanidad. Esta mujer recibió sanidad y recobró fuerzas de inmediato, se levantó y corrió a la cocina a preparar algo de comer para Jesús y sus discípulos. Eso es lo grande, eso es lo maravilloso que nosotros tenemos que aprender de hombres y mujeres, que si nosotros recibimos un milagro, un favor, cualquier cosa que recibamos de parte, tenemos que ser agradecidos y servir a Jesús. Servir a Jesús, el ejemplo de la suegra de Pedro. Ahí está escrito, ahí está, mire. Y levantándose esa mujer, recibiendo sanidad al instante, se incorporó y fue y le servía. ¿Qué fue a preparar en la cocina? ¿Qué fue a preparar? No importa lo que fue a preparar, pero los servía con agua, con refresco, con comida, con lo que sea, pero fue una reacción de servicio, de agradecimiento de lo que Dios hizo en la vida de ella. ¿Qué le parece, hermana Marlene, por este ejemplo, primero de Pedro, de Jesús, y la reacción después de la sanidad de la suegra de Pedro? Bueno, en estos tiempos, aunque nosotros no le podamos ver a nuestro Señor Jesús, Él cuando estamos enfermos, Él nos visita y nos levanta. Pues lo puedo decir por mí misma, que uno piensa que ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada. Pero cuando uno clama de todo corazón a nuestro amado Señor Jesús, Él está ahí para salvarnos, para ayudarnos. Y pienso que así mismo la suegra de Pedro clamó y pidió que le ayuden, que solo el Señor Jesús sabía que solamente Él podía sanarle.
Y cuando fue él, inmediatamente ella sintió su sanidad. Sintió su sanidad, por eso ella de inmediato se incorporó y corrió a la cocina. Eso podemos entender, decir, les servía. Y seguimos con otros milagros, ya para terminar. Y al ponerse el sol, o sea, ya al atardecer, todos los que tenían enfermedades de diversas enfermedades, los traían a Jesús. Y él, poniendo sus manos, orando sobre los enfermos, sobre cada uno de ellos, los sanaba. Todos eran sanados. En la tarde, después que él salió de la sinagoga, visitó a la suegra de Jesús, venían la gente y lo sanaban. Y en el 41 dice, y también salían demonios de muchos, dando voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían quién era el Señor Jesucristo. Los demonios saben. Por eso nosotros tenemos que decir, el Señor Jesucristo hace la obra. El Señor Jesucristo vino a redimir a su pueblo. Él vino a salvar. Por eso el apóstol Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque maldito es aquel que es colgado de un madero. Él se hizo maldito para redimirnos, para liberarnos, para transformarnos. Y en el 42, cuando ya era de día, al siguiente día salía y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba y llegando donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Él madrugaba a buscar de la presencia de Dios y allá llegaba la gente a interrumpirle, entre comillas, pero él llegaba a la gente sedienta de la palabra, sedienta de necesitaban sanidad, necesitaban de la ayuda de Jesús y allá se iban. Pero les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio. Entonces le querían detener el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba el evangelio en las sinagogas de Galilea. Para esto ha sido enviado. El Señor Jesucristo no tenía barreras. Él predicaba la palabra en el campo y en la ciudad, dentro y fuera de las congregaciones. Él lo hacía milagros, sanidades, prodigios, y él hacía el complemento del evangelio. Por eso dijo el Señor Jesucristo, busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. El reino de Dios no es comida, bebida, ni vestuario, ni costumbre, ni religión. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Oremos. Dios Todopoderoso, eres grande, maravilloso, nos amas tanto que enviaste al Señor Jesucristo a este mundo para enseñarnos, para predicarnos, para sanarnos, para liberarnos, para resucitarnos, para profetizarnos lo mejor de nuestras vidas. Lo mejor está por venir, dice Él, a cada uno de nosotros. Él nos libera, Él nos sana, Él nos transforma. Él transforma una persona, una familia, un pueblo, una nación, y lo puede hacer a nivel mundial. Él tiene absoluto control. Solo depende de nosotros que vayamos a sus pies y lo sigamos y aprendamos a hacer lo mismo, porque Él dijo, lo que ustedes ven hacer de mí, ustedes también lo harán, y harán más cosas más grandes a través del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros lo creemos, que lo mejor está por venir. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Muchísimas gracias. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermana. A todos y cada uno de ustedes, saludos y bendiciones. Este fue el programa Estudiando la Biblia con Propósito, junto a Telmo Coronel. Visítanos en nuestra página web www.telmocoronel.com. Síguenos en todas las redes sociales como Telmo Coronel. Hasta el próximo programa.